Muy bien, vamos a ver el día de hoy tipos de preguntas para la evaluación de la comprensión lectora. 3, específicamente vamos a ver relaciones semántico-textuales y en específico el sentido contextual. Pues bien, el sentido contextual. Hay que recordar, dado que esto lo hemos estado ya viendo en anteriores sesiones, que no necesariamente responde a un significado ya conocido de la palabra o frase en cuestión, sino también puede ser producto de una innovación lingüística a través de procesos semánticos. Por ejemplo, la palabra columna podría, dado a sus bastantes significados, entenderse de varias formas, ¿no? Y por ahí tenemos algunos significados de columna. En primer lugar, encontramos soporte cilíndrico y vertical en las instrucciones. Tenemos también como número 2, en cuanto a el significado de columna, parte del esqueleto que estructura el apoyo. Y un significado tercero para columna sería artículo de una publicación periódica, ¿no? Por ejemplo, aquello que sale en los diarios. Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, nosotros decimos, por ejemplo, Mario Vargas Llosa escribía con frecuencia columnas en los diarios de diferentes países del mundo, donde hablaba de la literatura peruana universal o temas actuales. Pues bien, en este fragmento que acabo de leer, columnas a cual, o sea, cuando nos dice Mario Vargas Llosa escribía con frecuencia columnas en los diarios, ¿a qué significado se está refiriendo? Teniendo en cuenta los significados de columnas que hemos referido anteriormente. ¿Al 1, al 2 o al 3? Obviamente, ¿no? Porque el último significado un poco lo está dando, ¿no? El punto 3, que un significado podría ser artículo de una publicación periódica. Pues bien, en este fragmento que se acaba de leer, columna hace referencia justamente a ese último significado, ¿no? Es decir, se corresponde justamente con lo que vendría a ser un artículo, ¿no? Que por lo general va publicado en un diario, en una revista, y bueno, tiene un carácter más o menos permanente de publicación, ¿no? A eso se le llama columna. Pues bien, entonces hay que entender ahí que hay justamente más de un significado, ¿no? Entonces, carácter creativo del lenguaje. Es importante reconocer entonces que a través de procesos semánticos como la metáfora y la metonimia, se pueden ir creando nuevos significados para un significante. Estos nuevos significados coloquiales se pueden compartir en diversas obras literarias que tienen como objetivo describir la realidad social, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí cuando nos dice la piña es un fruto tropical rico en potasio. Bueno, generalmente nosotros escuchamos la palabra piña y lo formal, ¿no? Nos lleva al significado, ¿no? A una visualización, en este caso, de la fruta, ¿no? Del fruto. Sin embargo, cuando se nos dice ser piña es una persona con mala suerte, bueno, ya a esta palabra no se le ha atribuido, ¿no? Algunos significados determinados, ya con un carácter pues un poco más creativo, que van un poco más allá del lenguaje, digamos, habitual, y que con el uso más o menos frecuente, ¿no? Que se tienen en determinados lugares, bueno, se va haciendo un poco más común su uso asociado, ¿no? A determinado significado. Pues bien, vamos a ver a continuación.
en el texto que tenemos acá. Dice, analice el siguiente texto y determine la interpretación contextual de los términos resaltados en negrita. Vamos a leerlo. El Perú continúa en los ojos del mundo, pero esta vez por contar con las playas más contaminadas por residuos sólidos de Sudamérica y del mundo, de acuerdo con la Organización de Ocean Bari. Dañinos son llevados por las olas y corrientes hacia el litoral peruano. Según este estudio, se obtuvo que el Callao tiene las playas con mayor cantidad de residuos sólidos por cada metro cuadrado. De esta superficie de área se puede recoger hasta 3 kilogramos de basura marina. La organización sin fines de lucro realiza este análisis en más de 90 países. El presidente de la organización no gubernamental Vida, Arturo Alfaro Medina, indicó que los representantes de la ONG y los vecinos del asentamiento humano Márquez propusieron recoger la basura que hay en la playa de esta comuna. Ante ello se verá el nivel de contaminación de las aguas. Pues bien, en relación a ello, ya hemos dado lectura, tenemos las siguientes preguntas. El significado contextual de contar es, pregunta 2, ¿cuál es el significado contextual de llevados? Pregunta 3, ¿el verbo recoger significa contextualmente? Y la 4, la palabra verá tiene el significado contextual de. Vamos entonces con lo primero, el significado contextual de contar. A ver, ¿cuál vendría a ser el significado contextual de contar? ¿Sería referir, poseer o detallar? A ver, chicos, en micro. La respuesta sería B de bueno, ¿no? Poseer, porque acá nos dice, el Perú continúa en los ojos del mundo, pero esta vez por contar con las playas más contaminadas por residuos sólidos, ¿no? Por contar, o sea, porque tiene, ¿no? Porque tiene las playas más contaminadas. Entonces, atendiendo a las alternativas que nos ponen acá, la respuesta sería efectivamente B, poseer, ¿no? Que va en línea con tener, ¿no? Cuando ahí se refiere a contar, se refiere a tener, tiene las playas más sucias. Luego nos dice, ¿cuál es el significado contextual de llevados? Muy bien. La presencia de sustancias o elementos dañinos son llevados por las olas y corrientes hacia el litoral peruano. La presencia de sustancias o elementos dañinos son llevados por las olas y corrientes hacia el litoral peruano. ¿Con qué lo reemplazamos? Sería en Alternativa este. A. Muy bien. En este caso sería efectivamente alternativa A, ¿no? Serían conducidos. Muy bien, como lo acaba de decir justamente su compañera. Muy bien. Pregunta 3. ¿El verbo recoger significa contextualmente recoger? Vamos acá. Según este estudio, se obtuvo que el Callao tiene las playas con mayor cantidad de residuos sólidos por cada metro cuadrado. De esta superficie de área se puede recoger hasta 3 kilogramos de basura marina. Ok, recoger, ¿con qué lo reemplazamos? Se puede recoger hasta, nos dice, hasta 3 kilogramos de basura marina. Entonces, recoger, ¿con qué lo reemplazamos?
Alternativa B. Alternativa, claro, podría ser alternativa B, pero en el marco en el que estamos, ¿no? En el marco de lo que nos estamos refiriendo, más específico sería en este caso, más específico sería limpiar, ¿no? Porque estamos en el marco justamente de eso, ¿no? No solamente es levantar no sé, levantar un borrador del piso o levantar de repente un zapato que está en el suelo, sino está en el marco, ¿no? De esta situación vinculada a la limpieza. Muy bien, y por último tenemos la palabra vera, tiene el significado verá contextual de, a ver qué nos dice acá, ante ello se verá el nivel de contaminación de las aguas. Bueno, acá nos dice previamente que los vecinos del asentamiento humano Márquez propusieron recoger la basura que hay en la playa de esta comuna. Ante ello se verá el nivel de contaminación de las aguas. Cuando nos habla de se verá el nivel de contaminación de las aguas, obviamente que acá sería específicamente evidenciar. Fíjense cómo tenemos que discriminar, ¿no? Discriminar ya en función de la palabra que calza mejor, ¿no? Hace un momento en la pregunta 3 por ahí refirieron levantar, que no está mal, ¿no? Levantar, pero si nos ponemos a analizar más la situación en el marco del tema, siempre va a haber una palabra que calce mejor. Acá, obviamente, vendría a ser evidenciar más que observar, bueno, pensar definitivamente, es porque justamente nos dice, los vecinos se propusieron recoger la basura que hay en la playa de esta comuna. Ante ello se verá el nivel de contaminación de las aguas. Es decir, esta acción que van a tener los vecinos, ¿qué va a permitir? Va a permitir evidenciar, ¿no? Es decir, yo voy a tener ya evidencias. ¿Quiénes? Los mismos pobladores, porque probablemente los mismos pobladores, ¿no? Y otros también visitantes las ensucian. Entonces ellos se han propuesto, bueno, limpiar. Ahí van a encontrar evidencia. Las evidencias son las pruebas de que efectivamente está muy contaminada, está muy sucia. Entonces, observar queda totalmente de lado porque tenemos que ubicarnos en el contexto, ¿no? El hacer esa tarea va a generar que, nos demos cuenta, tengamos evidencia, ¿no? Tenga la evidencia ya como resultado, ¿no? La observación es todavía, voy a mirar detalladamente, ¿no? Ya vendría a ser en este caso la alternativa B de bueno, evidenciar. Pues bien, entonces, siempre tenemos que estar con mucho cuidado en ese sentido porque va a haber una palabra que siempre va a calzar mejor que otra a la hora que nosotros vayamos a de repente tener que elegir una de las alternativas. Muy bien, entonces tenemos acá el siguiente texto. Determine los sinónimos contextuales de los términos que aparecen en negrita en el texto. Acá tenemos ya un texto con las palabras en negrita. A ver, vean la separata. Y por favor, vamos entonces leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, entonces, para genéricos, ¿cuál sería en este caso la palabra con la cual la reemplazamos? Para genéricos sería alternativa. A ver, ¿qué marcaron? Alternativa B. B de bueno, muy bien, comunes, ¿no? Se refiere a las características compartidas, ¿no? Que no son privativas ni exclusivas de nadie. B de bueno, muy bien. Y para la palabra sugiere, ¿por qué lo reemplazamos? O en todo caso, ¿cuál sería en este caso los sinónimos contextual? ¿Cuál sería el sinónimo contextual de sugiere? Alternativa D. D de dado, muy bien, indica. Y es que las características comunes de los organismos vivos son obviamente dicidos de un gran origen único, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos ahí D de dado para la número 2. Ahora, pasamos a la 3, antonimia contextual. Es importante recordar acá que para hallar la antonimia contextual tenemos que hacer exactamente la misma operación que hemos hecho con sinonimia. Es decir, primero tenemos que ubicar la palabra en negrita, entender lo que significa, ¿no? Inferir lo que significa la palabra en negrita, y luego que inferimos el significado, ya no vamos a asignarle un sinónimo, sino un antónimo. Y luego vemos dentro de lo que se nos plantea en este caso, cuál sería la mejor elaboración para la actividad. Entonces, acá en la pregunta 4 nos dice, es un hombre austero cuando quiere decir algo. Prefiere que sus actos hablen por él. Entonces, ¿por qué reemplazamos austero? ¿Por qué reemplazamos austero? Si nos piden antonimia contextual. O sea, tendríamos que, fíjense, ya para antonimia contextual, no solamente tendríamos que cambiar la primera parte, no, digamos, hasta el primer punto de esta expresión, sino también cambiar lo que sigue, ¿no? Porque si solamente cambiamos la primera parte, ¿no? De la expresión hasta el primer punto y no cambiamos lo demás, no tendría sentido. Entonces tenemos que ir en línea. Entonces, ¿cuál sería en este caso el antónimo de austero? Cuando se nos dice acá es un hombre austero cuando quiere decir algo y luego nos dice, prefiere que sus actos hablen por él, significa que es un hombre, digamos, de pocas palabras, ¿no? Es un hombre que no, digamos, bueno, austero, ¿no? De poco hablar. No dice mucho, luego nos dice, prefiere hacer. Entonces, si austero significa justamente eso, ¿no? Es decir, de poco hablar, ¿no? Una persona hermética, una persona callada, ¿no? ¿Cuál podría ser el antónimo? El antónimo podría ser locuaz, que es lo contrario a callado, ¿no es cierto? Austero vendría a ser calle de pocas palabras, o sea, no dice mucho, es callado, es hermético, es cerrado. Entonces, en este caso, lo podríamos reemplazar, entre otras palabras, por locuaz.
¿no? Y diríamos, tomen nota, es un hombre locuaz, ¿no? Ya cambiamos la primera parte, es un hombre locuaz. Punto seguido, prefiere hablar a que sus actos hablen por él. Fíjense cómo ahí ya pusimos en antónimo toda la expresión inicial, porque es lo que nos han pedido. No nos han dicho exactamente cambien toda la oración, no nos han dicho eso, pero nos han dicho que cambiemos, ¿no es cierto? O nos están poniendo ahí en negrita, ¿no? Y que cambiemos, dicen los siguientes enunciados, establezca el antónimo para la palabra en negrita y reconstruya la oración cambiando lo necesario. Claro, tenemos que reconstruir, si no, no tendría sentido. Y por ejemplo, yo lo he elaborado así. Es un hombre locuaz, punto. Locuaz viene a ser el antónimo de austero. Punto seguido. Prefiere hablar a que sus actos hablen por él. En el otro caso nos decía lo contrario, ¿no? En el otro caso nos decía, prefiere, en este caso, que sus actos hablen por él, es decir, prefería, o esta persona prefiere no decir nada, ¿no? Y más bien hacer, eso es lo que nos decía al inicio. Muy bien, vamos a hacer lo propio entonces con el ejercicio B. Nos dice, él se caracteriza por su transparencia, siempre llega a comunicar exitosamente lo que quiere decir. Antónimo. Si se nos está poniendo ahí la palabra transparencia, en el marco de claridad de la comunicación, siempre hay que ver el contexto. No nos habla de transparente, digamos, algo claro, algo blanco, no, no va por ese lado. Entonces, nos está hablando de la claridad de la comunicación. Entonces, ¿cuál vendría a ser el antónimo de transparencia? Si transparencia está vinculada a claridad en la comunicación, ¿cierto? Si transparencia está en el marco, por lo que nos dice después, transparencia está en el sentido de claridad en la comunicación, entonces el antónimo de transparencia sería, por ejemplo, confusión. Y entonces yo lo elaboré así. Este individuo se caracteriza por su confusión. Dos puntos. Nunca llega a comunicar exitosamente lo que quiere decir. Esto puede estar escrito así o de otra manera o con otra palabra, con otro verbo. Tenemos una serie de sinónimos. Lo importante es que acá entiendan ustedes que las palabras que se ponen están en el marco de un contexto. Porque si nosotros simplemente vemos la palabra transparencia y nos quedamos con la palabra transparencia, nos vamos a equivocar. Tenemos que vincular la palabra transparencia al contexto. Por eso les decía hace un momento, transparencia en el marco de eso que tenemos ahí, de todo ese enunciado, está en el marco de una claridad comunicativa. Antónimo, por ejemplo, confusión. Y entonces, ¿cómo lo elaboro yo? Hay varias formas de elaborarlo. Bueno, ese individuo se caracteriza por su confusión. Dos puntos. Nunca llega a comunicar exitosamente lo que quiere decir. Muy bien. Tenemos significado denotativo y significado connotativo. Nosotros tenemos que recordar entonces a esta parte
de que todas las palabras tienen un significado denotativo y connotativo, y que nosotros manejemos el significado en ambas, ¿no?, vías es indispensable. ¿Qué viene a ser el significado denotativo? El significado denotativo es el significado descriptivo de la palabra. Es el significado oficial, formal, lo que es la palabra, lo que significa la palabra. Y ese significado denotativo lo plasma, lo determina el diccionario. Gracias a esa determinación del significado de las palabras es que nosotros podemos comunicarnos. Cada una de nuestras palabras tiene un significado y nos entendemos. Por eso es importante el significado denotativo. El significado denotativo es lo que determina el diccionario para esa palabra. Significado connotativo es lo que acabamos de ver en los ejercicios. Significado de contexto. En el contexto, ¿qué significa la palabra? Bueno, lo primero que tengo que hacer para proceder bien en lo que es significado de contexto es cada vez que tengan estos ejercicios de anda la palabra en negrita y determina qué significa, yo tengo que ir al texto a buscar la palabra en negrita para darle el significado contextual, pero con mi mente en blanco, es decir, no priorizando el significado que nosotros hemos aprendido de la palabra. ¿Por qué? Porque no nos están preguntando el significado denotativo. Nos están preguntando por el significado connotativo o el significado contextual. Y el procedimiento para hallar correctamente estos significados es que nosotros vayamos despojados de lo que, digamos, sabemos que significa la palabra de manera formal, nos ubiquemos, ¿no?, en ese contexto, en ese enunciado, y hagamos el proceso de inferencia. Es decir, esa palabra, ¿qué significa teniendo en cuenta lo que dice antes y lo que dice después? Fíjense que tiene que ver con los ejercicios que hemos visto. Transparencia, ¿no es cierto? Y en los ejercicios anteriores. Les decía, tenemos que ubicarnos en el contexto y a partir del contexto darle un significado a la palabra. Eso es un procedimiento de inferencia. Entonces, una palabra, la palabra rojo. Rojo en significado denotativo es un color, ¿no? Uno busca en el diccionario, ¿qué es rojo? Un color. Muy bien, todos sabemos eso, ¿no? Significado connotativo de rojo, una infinidad de significados. Rojo puede significar amor, pasión, muerte, izquierdista y un largo etcétera. Largo. Pero ¿y entonces cuál de eso es? La respuesta está en la inferencia que vamos a hacer. Nosotros le vamos a asignar el significado a esa palabra rojo, teniendo en cuenta lo que dice antes y lo que dice después. Ah, teniendo en cuenta lo que dice antes y dice después, entonces tiene el significado de amor. Ah, teniendo en cuenta lo que dice antes, dice, se refiere a un segmento, a una ruta política, no a izquierdista, por ejemplo. Se refiere a pasión. Es decir, ahí es donde le vamos a asignar. ¿Y qué hemos hecho? Ubicarnos en el contexto. No ir con el significado que ya sabemos, ¿no? Rojo, color. No. Es color en significado denotativo. Pero en significado connotativo, contextual,
Por eso ahí en las diapositivas, ¿no? Estábamos hablando de que en cuanto a significado hay una serie de usos, ¿no? Que los autores a la hora de elaborar pues sus contenidos, sus textos, le imprimen, digamos, un carácter, un estilo particular, creativo, ¿no? En donde ya los lectores tenemos que inferir en algunos momentos lo que una palabra no está diciendo de repente en el marco de un contexto. ¿Listo? Entonces, escribe el significado connotativo de las siguientes expresiones. Entonces, ahí tenemos la primera de ellas. Ella se ha convertido en una piedra luego de sufrir tamañas traiciones. Nos piden significado connotativo. ¿Qué significa? Esta persona nos dice, se ha convertido en una piedra luego de tener tantas traiciones. ¿Qué significa piedra? Ella se ha convertido entonces en una persona insensible, indiferente. O sea, piedra lo reemplazamos por persona insensible o persona indiferente, por ejemplo. Entonces, yo no voy a ir a un texto, sobre todo así como estos, que nos piden significado contextual, y veo piedra y al toque marco la alternativa, no equivalente, roca o algo. No, no, no están pidiendo eso. Tengo que evaluar el contexto e inferir. Como acá piedra no significa, pues, no ese objeto con el cual nosotros escuchamos la palabra piedra y ya tenemos un significado particular de piedra. Es lo primero que viene a nuestra cabeza. Pero acá piedra se refiere en el contexto a una persona insensible. Si queremos reemplazar eso, piedra lo reemplazamos por persona insensible, persona indiferente u otro. Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Todo lo que había construido se hizo polvo en un instante. ¿Qué significa polvo? ¿Se hizo qué? ¿Qué significa se hizo polvo? A ver, chicos. Que se derrumbó. A ver, no entendí bien. O sea, claro, se hizo nada, ¿no? Se destruyó, ¿no? Se depreció, ¿no? Perdió su valor, ¿no? Bueno, una serie de expresiones o significados. Se hizo polvo, se hizo nada. Es decir, ya no vale nada, perdió su valor, ¿no? Se destruyó, ¿no? Entonces ahí polvo, ¿no? Lo reemplazamos, lo podemos reemplazar entre muchas, yo voy a decir algunas, ¿no? Ustedes podrán de repente tener otras correctas. Nada. Puede ser destrucción, puede ser pérdida de valor, ¿no? Puede ser, bueno, depreciación. Muy bien. C. A ese señor le hace falta pantalones para enfrentarse a sus problemas. ¿Qué significa pantalones? O sea, le hace falta pantalones para que pueda enfrentarse a sus problemas. ¿Por qué reemplazamos pantalones? Valentía. Muy bien, le hace falta valentía, le hace falta coraje. Muy bien, muy bien. Entonces, acá quiero que comprendan bien esto de significado connotativo. Es una pregunta que viene siempre en todos los textos, español o inglés, en todos.
Es una pregunta fácil de contestar, pero es donde hay más errores. Y creo que hay más errores porque, en primer lugar, pasan por alto esto que uno les dice, ¿no? No les están preguntando por su significado denotativo. Y como les van a poner distractores, van a poner ahí el significado denotativo. Y nosotros, como no tenemos claro, ¿no? Esto de connotativo, inmediatamente caemos, ¿no? Y marcamos la alternativa de significado. Eso no nos están preguntando. Ahora, hay en algunos casos, porque sí hemos visto en algún momento en la separata que nos piden significado denotativo. En algunos casos, ¿no? Por eso, bien, con mucho cuidado. Ustedes están leyendo una pregunta, marquen, encierren un círculo, ¿no? Entonces, en la pregunta nos dice, marque el tema central, subrayar, ¿no? Marcar ahí, hacer un círculo, tema central, o de repente connotativo, resaltar connotativo, para que en el momento de marcar, a golpe de vista, vayamos arriba a la pregunta y no nos confundamos. Y si nos están preguntando, porque ha habido por ahí algunas preguntas, son las menos, pero por ahí las ponen, ¿no? Porque a veces nosotros nos robotizamos, también creemos que todo es significado contextual y por ahí nos ponen en algunos casos significado denotativo, pero eso lo dice la pregunta. Entonces siempre hay que subrayar bien eso para no tener problemas. Muy bien, vamos a la siguiente. Dado, ese oscuro dictador gobernó su país con mano de hierro, pues mandó a acallar a sus oponentes políticos. ¿Mm? A ver, ese oscuro dictador gobernó su país con mano de hierro, pues mandó a callar a sus oponentes políticos. Bueno, mano de hierro, ¿con qué lo reemplazamos? Gobernó su país, por ejemplo, con opresión, ¿no? Opresión significa, pues, ¿no? O con maltrato, ¿no? Con despotismo. ¿No? Y bueno, pueden venir acá varias posibilidades, ¿no? Mano de hierro, es decir, de acuerdo a la expresión, bueno, son personas las que no creen en nada y así, ¿no? Los ciudadanos sufran, mano de hierro, esto se hace porque se hace, ¿no? O sea, ese es un procedimiento opresor, ¿no? De imponer, ¿no? El poderío, ¿no? No interesando nada. Entonces, por ejemplo, lo podemos reemplazar por eso, ¿no? Muy bien. Este carro está yendo a paso de tortuga, corriendo llegaré a tiempo. ¿Qué significa paso de tortuga? ¿Mm? Eso sí lo usamos nosotros siempre. A ver, ¿qué es? Esto está yendo muy Lento. lento. Ahí paso de tortuga es lento. ¿No? Entonces, muy bien, entonces hay que tener muy en cuenta esto, chicos, de significado connotativo. Muy bien, vamos ahora sí a comprensión de lectura. Tenemos el texto 1. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, medularmente el autor del texto intenta explicar alternativa. Mm, ¿Qué marcaron para la pregunta 1? ¿Nadie? Alternativa D de dado. El éxito de la actividad científica. Si bien la ciencia no explica todo, bueno, es lo mejor que tenemos, ¿cierto? Posee finalmente éxito. Entonces, el autor lo que hace es intentar explicar la causa de este éxito de la ciencia. Muy bien, pregunta 2. ¿Cuál es el enunciado que contiene la mejor síntesis del texto? A ver. Alternativa A. Muy bien. A. La ciencia es exitosa porque a pesar de que no nos brinda un perfecto conocimiento, este puede mejorarse creativamente corrigiendo los errores. Claro, este enunciado aborda el tema central, ¿no? Que es la fórmula, ¿no? De idea de resumen. Y en este caso, la idea principal, ¿no? Al explicar el texto, en este caso, al explicar acá a lo largo del texto el éxito de la ciencia basado en su método y también su apertura, ¿no? Su flexibilidad. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Con qué completaron? ¿Qué alternativa marcaron? Alternativa C. Muy bien. En el texto, el término autoindulgente alude a una persona que oculta sus desaciertos, ¿no? Y el término escrutinio adquiere el sentido de investigación, ¿no? Acá nosotros vamos a ver, pues, ¿no? Que el escrutinio escéptico, ¿no? Bueno, es propio de la ciencia, ¿no? Una verificación, una investigación, una validación. Muy bien. Pregunta 4. ¿Resulta incompatible con el texto afirmar que el proceder científico es?
A ver, resulta incompatible con el texto afirmar que el proceder científico es dado, dogmático. Bueno, esto es incompatible. Y es que la ciencia nos invita a aceptar los hechos, aunque no se adapten a nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Es antidogmática en ese sentido. Muy bien. Pregunta número 5. Se infiere del texto que ante un margen de error ínfimo el científico. Alternativa B de bueno. Tendría confianza en lo que alcanzó. Y es que cada vez que un estudio científico presenta algunos datos, ¿no? Va acompañado de un margen de error, ¿no? Una forma de medir la confianza que tenemos en lo que creemos, pues, saber, ¿no? Es decir, de todas maneras, ¿no? Se afianza, digamos, un amplio margen y bueno, como sabemos, pues la ciencia no es una verdad absoluta, ¿no? Los resultados que nos da una investigación es verdad mientras no se demuestre lo contrario, no es perfectible. Muy bien. Pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes enunciados sería contradictorio con la dinámica de la ciencia formulada por el autor del texto? A ver, pregunta 6. Respuesta. Alternativa B. Solo existe en el universo lo que hemos comprobado con certeza. Bueno, esto es contradictorio, pues, ¿no? La ciencia está lejos de ser un instrumento de conocimiento perfecto, ¿no? Y quedan obviamente muchos, ¿no? Misterios por resolver. De allí que la certeza no está vetada, pues, ¿no? Muy bien. Pregunta 7. Si se aplicara el método propio de la ciencia al campo político, entonces, Alternativa D. de dado. Muy bien. La democracia abierta al diálogo sería un modelo congruente, efectivamente. Y es que la ciencia es exitosa porque corrige errores creativamente, ¿no? Porque está abierta a otras posturas. Por lo tanto, la democracia que dialoga y es autocrítica, ¿no? Y se autoafirma, ¿no? Digamos, en otras propuestas, bueno, sería un régimen pues adecuado. Muy bien, vamos rápidamente a la sección B. Tenemos acá el primer texto, texto 1. Adelante, chicos.
Muy bien, la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Qué marcaron, chicos? ¿Cuál es la idea principal del texto? Nada. Sería alternativa, chicos, que marcaron B de bueno. El ser humano podría ser considerado como el tercer chimpancé, objetando la pretendida superioridad de nuestra especie respecto a los simios. Efectivamente, vemos que el texto lo que hace es ilustrar la genealogía de cualquier par de primates a través de la diferencia del ADN, ¿no? Y los millones de años transcurridos desde que compartieron un ancestro común. Y bueno, luego vemos pues que argumenta que la supuesta diferencia entre humanos y simios pues es arbitraria, ¿no? Muy bien, pregunta número 2. Nos dice, el término acusada se puede reemplazar por... A ver, significado contextual de acusada. Alternativa C. C de casa, no. A ver, revisamos. A ver, en este caso no sería defendida, sino sería específicamente otra palabra. ¿Cuál sería? Alternativa D de dado. Manifiesta. El término acusada se puede reemplazar por manifiesta, es decir, algo evidente, algo visible, algo patente, ¿no? A eso se refiere. Muy bien, 3. Teniendo en cuenta el gráfico, resulta incompatible sostener respecto a los gibones que
Alternativa E. La respuesta para la pregunta 4 es bueno. Guardarían una relación con los millones de años transcurridos desde el momento en que los primates compartieron un ancestro común, ¿no? Ahí como se aprecia en el texto y en el gráfico, mayor es el porcentaje de diferencias en el ADN, mayor es la cantidad de millones de años transcurridos desde el momento en que compartieron un ancestro común. Entonces, ello nos permite sostener que existe algún tipo de relación entre estas variables. Muy bien, pregunta número 5 nos dice si se descubriera un cuarto tipo de chimpancé que separó su línea evolutiva hace unos 2 millones de años, probablemente
A ver, respuesta a la pregunta 5. Alternativa. Alternativa B de bueno. Estaría más emparentado con el ser humano que con el gorila, atendiendo a la situación que plantean, ¿no? El chimpancé, digamos, común, ¿no? Está más emparentado con el ser humano que el gorila. Ello debido a la diferencia en el ADN, ¿no? 1,6%, y a la cercanía en millones de años de la separación del ancestro, ¿no? En unos 3 millones de años. Ahora, si apareciera un cuarto tipo de chimpancé de hace 2 millones de años, por lo tanto, pues estaría más emparentado con el ser humano que con el gorila, ¿no? Estaría más cerca al humano que al gorila. Muy bien, vamos entonces ahora a los textos dialécticos. Tenemos texto 2A, 2B. Adelante, chicos.
A ver, chicos, vamos tomando nota de las claves de este texto dialéctico, texto 2A, texto 2B, pregunta 1, dado, pregunta 2, casa, pregunta 3, bueno, pregunta 4, enano y pregunta 5, dado. Pasamos entonces a los dos textos en inglés finales. Reading one. Pregunta 1, avión. Pregunta 2, bueno. Pregunta 3, dado. Pregunta 4, avión. Pregunta 5, casa. Reading 2. Pregunta 1, casa. Pregunta 2, dado. Pregunta 3, avión. Pregunta 4, dado. Y pregunta 5, bueno. Muy bien, chicos, de esta manera estamos cerrando la sesión del día de hoy. No se olviden de repasar sentido contextual, que es una tipología de pregunta base, y nos estamos encontrando entonces la siguiente semana. Muchas gracias.